Hola, hola a todos. Una vez más estamos conectados para eh, analizar algún otro tipo de caso, ¿cierto? En el cual debemos utilizar estadística. En esta oportunidad vamos a realizar otro análisis de múltiple comparación, ya utilizando ANOVA. En esta ocasión he modificado un poco el script. eh, Dándome cuenta de que existen algunos eh, pasos en R que pudiesen ser más fácil o facilitar un poco más el análisis. ¿Ya? Eh, Partamos con lo siguiente. Eh, Recordemos que lo que nosotros deseamos hacer en el proceso de comparación de tres o más grupos, ¿ya? Es que planteamos la hipótesis de que las medias, ¿sí? Las medias tienden a ser similares versus que existe alguna media de algún grupo que se diferencia de otro, ¿ya? Para poder realizar esto, ¿cierto? Tenemos que pensar en que se tienen que cumplir ciertas condiciones, aunque las personas, no todos están de acuerdo con esto, pero sí es necesario, ¿ya? Primer paso, ¿sí? Primer paso dentro de análisis. Verificar datos robustos. Datos robustos. ¿Ya? Básicamente lo que estamos o lo que propongo es que la decisión que nosotros tomamos con los datos o la información que nosotros proveemos con los datos, ¿sí? Tiene que ser confiable. Esa información confiable solo se alcanza si tenemos datos confiables. ¿Ya? Y por tanto, dentro de estos datos robustos, ¿cierto? Nosotros debemos percatarnos si existe algún dato raro, si existen observaciones faltantes, si hay valores atípicos y si estos valores atípicos son atípicos reales, digamos. ¿Ya? A veces en términos de la conjunción de datos, en términos del conjunto de datos más bien, aparecen algunos valores por poca frecuencia demasiado apartados, digamos, ¿ya? Pero pudiesen existir. Entonces ahí es donde entra todo el conocimiento del investigador para poder proveer y decir si esos datos realmente son datos atípicos o no. En general los datos atípicos son pocos, ¿ya? Y eso puede ser importante evaluarlo y si uno no tiene información al respecto, sacarlo, ¿ya? En el caso de que sea mucho, recuerden, si son muchos es que específicamente falta variables independientes que incorporar al sistema. En segundo lugar, el segundo paso, ¿ya? Es evaluar supuesto, ¿ya? Esto básicamente, el evaluar supuestos, básicamente hay dos supuestos. Uno que es que eh, los x sub i tienen que distribuir normal mu sub i sigma cuadrado sub i. ¿Ya? Ese es un supuesto, supuesto uno. Y el supuesto 2 es que eh, exista homoceasticidad. ¿Ya? Y esto tiene que ver básicamente con el tipo de prueba que se va a analizar en el POSOC, ¿ya? Si es que se hace. Y esto tiene que ver con aplicar pruebas paramétricas, paramétricas, ¿cierto? O, o pruebas no paramétricas. ¿Ya? Y dentro de las pruebas paramétricas, obviamente tenemos ANOVA, una vía, dos vías, etcétera. Y en no paramétrica tenemos Kruskal-Wallis, Wallis, Friedman
y alguna otra, ¿ya? Y los POSOC, obviamente, también hay paramétrico y no paramétrico, ¿ya? Pero lo van a ver durante el video. Entonces, tercer paso, evaluar hipótesis, ¿ya? Evaluar hipótesis con la múltiple comparación y después las pruebas específicas. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, claro, ¿sí? Que es lo que voy a presentar. Ahora vamos a tomar una decisión obviamente correcta. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un conjunto de datos, ¿ya? Y tengo preparado un script, y en el script utilizo, generalmente coloco las que podría eventualmente utilizar, ¿ya? Aquí están, las voy a habilitar, ¿cierto? Las librerías, y como ustedes ya saben, a mí me gusta colocar un nombre al dataset que pueda manejar y que sea fácil, ¿ya? Así que creo el dato 1 y el PH3 grupo PMO lo dejo como válido para, si cometo algún error, volver a descargarlo acá y seguir trabajando sin ningún problema, ¿ya? Específicamente, cuando los datos son cargados desde Excel o de CSV, nos encontramos con que estamos importando valores double, ¿ya? Y aquí específicamente en la ANOVA se requiere que exista una variable de tipo factor, ¿ya? Es decir, una variable en la cual uno pueda asociar así como de grupo, ¿ya? Y para eso yo lo que aconsejo básicamente es crear otra variable en el mismo grupo de datos. Si ustedes se fijan, aquí hay dos variables, voy a crear otra variable, ¿ya? Que va a ser tratamiento, que generalmente se le llama sí a la variable adicional, a la variable que hace agrupamiento, ¿ya? Y le voy a crear como factor. Ahí as.factor me va a permitir que yo pueda generar eso, ¿ya? Y si ustedes ven ahora, generó una tercera variable. Si la quieren ver, ahí está: equipo de trabajo, PMO, tratamiento. Perfecto. Luego, sí, una vez que tengo eso, voy a trabajar con la variable de tratamiento, ¿sí? Que es equivalente a la otra variable independiente que tengo. Bueno, en este caso, lo primero que hago es detectar las variables atípicas, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos, sí, tengo ahí a disposición de usted un script para hacer análisis por grupo, ¿ya? El que quiere me escribe en el canal y me lo pide y yo le doy el link donde lo pueden pillar, ¿ya? Y aquí tengo el de script por grupo, ¿sí? Que funciona de esa forma. Le pongo el archivo, le pongo la variable dependiente y la variable independiente, ¿ya? Entonces aquí vamos a trabajar con esa, la corremos y nos damos cuenta, vamos a cargar hacia acá, ¿sí? Nos damos cuenta de que existe un valor atípico. Claro, si estamos analizando tiempo, por ejemplo, no podría existir un tiempo negativo. Y en este caso, aquí, solo para ejemplificar, no podríamos tener un dato en 100 cuando los datos están alrededor de 40 y pico, ¿ya? Entonces, como es un solo dato, no cabe duda que tengo que analizar para ver si este dato es real o ficticio. Probablemente las condiciones generan algo que lo generó una vez nomás y vale la pena no considerarlo dentro del análisis. Por lo tanto, es considerado un valor atípico, ¿ya? Entonces aquí lo que básicamente hago es ver para cada caso. Solamente tengo en el grupo 1 y en el grupo 2 valores atípicos y por lo tanto voy a marcar esos valores atípicos, ¿ya?
Entonces, escojo del grupo 1 los valores atípicos, escojo los valores 2 del grupo valores atípicos, hasta ahí menos 35 y 100, ¿ya? Y después los elimino. Y aquí voy a ir eliminando del conjunto de datos totales grupo por grupo, ¿ya? Entonces, voy a dejar en DL1, ¿sí?, los datos limpios sin los valores atípicos del grupo 1, y después voy a pescar esos datos y voy a limpiar los del grupo 2, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí estoy haciéndolo bastante personalizado, en el sentido de que estoy eliminando para el tratamiento 1 ese valor. ¿Por qué lo hago así? Básicamente porque eventualmente podría eliminar un dato de otro grupo que sí está bien, ¿ya? Entonces aquí se especifica, ¿vale? ¿Sí? Y si ustedes se fijan, DL2 detectamos dos valores atípicos, y en DL2, que son datos limpios 2, quedamos con 21, ¿ya? Vuelvo a fijarme si hay valores atípicos, ¿sí? Y en esta ocasión no hay valores atípicos. Miren el efecto del valor atípico en el cuadro anterior, ¿sí? Fíjense dónde se está comportando, ¿ya? Mucho más homogéneo, ¿sí?, en la mayoría, pero cuando lo miramos de nuevo, ¿sí?, muestra una diferencia. Miren cómo se distorsiona el gráfico, ¿ya? El gráfico se distorsiona y permite ver distintas cosas. Bueno, vemos el análisis supuesto y básicamente el test de normalidad. Aquí ustedes pueden aplicar el test de normalidad que ustedes estimen conveniente. Tienen que saber cuáles son los pros y contras de cada uno de los tests. En el caso del comúnmente utilizado Shapiro, ¿sí?, según R, funciona entre, si mal no recuerdo, entre 4 y 5.000 datos, o entre 3 y 5.000 datos, ¿ya? Pero cuando no funciona, les dice, les dice, oye, esto funciona solamente hasta 5.000 datos, ¿ya? Y por tanto hay que aplicar otro tipo de test, o algo que sea un poco más potente en función de la cantidad de datos. Eh, Andersen, por ejemplo, necesita mínimo 7, ¿ya? Igual que otro, no recuerdo cuál es el otro que necesita también 7, pero en el NORTEST aparece, ¿ya? Y aquí lo que hago es que programo que lo haga para cada uno de los grupos. Entonces aquí esto permite que se haga al tiro todo. Y si ustedes evalúan, miren acá, ahí estamos, ¿ya? Nosotros analizamos el p-value, y los p-value, estamos hablando del Shapiro-Wilk de normalidad. Entonces estamos viendo que el grupo 1, ¿sí?, su p-value es mayor que 0,05, por lo tanto aceptamos que el grupo 1 tiene un comportamiento normal. El grupo 2 también tiene un comportamiento normal, y el grupo 3 también tiene un comportamiento normal. Si un solo grupo, si al menos un grupo no tiene normalidad, entonces tengo que aplicar un test no paramétrico. Como en este caso todos tienen normalidad, o todos se comportan normalmente, entonces puedo seguir con el proceso de aplicación de ANOVA. Pero la ANOVA también requiere, ¿sí?, que yo sepa si hay homoceasticidad o no, digamos, ¿ya? Homoceasticidad, varianzas iguales, y hay tres tipos de test. Está Bartlett test, está Levene test y está Flinger test, ¿ya? Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿ya? SPSS usa por lo general Levene, ¿ya? Yo utilizo Bartlett y Levene, ¿ya? Algunos otros utilizan Flinger, pero va a depender de los datos, depende de algunas condiciones especiales, ¿ya? Por ahora apliquemos Bartlett, ¿cierto? Y aquí, ojo, que la hipótesis que se plantea aquí, arriba, es que los datos son normales versus no son normales. Aquí la hipótesis que se plantea es que las varianzas son iguales versus que las varianzas son distintas, ¿ya? Esto, acuérdense que me va a llevar a que yo aplique
aplique una prueba post-hoc distinta, ¿ya? Las pruebas post-hoc homoscedásticas, por ejemplo, Takei, prueba post-hoc no, grupos no homoscedásticos o grupos heteroscedásticos, James Howell, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a ver si los datos. P-value, me fijo de nuevo, mayor que 0,05 y me dice, ahí está, homogeneidad de la varianza, que las varianzas son homogéneas. Por lo tanto, ¿sí? Yo voy a aplicar un Takei, o podría aplicar un Chefé, un Bonferroni, un SNK, que son las pruebas paramétricas post-hoc, ¿ya? Entonces lo que hago es el ANOVA. Recuerden que en el ANOVA tiene que ser la variable dependiente y la variable independiente factor, ¿ya? Tratada como factor, que es la que creamos, ¿ya? Lo tiramos, vemos el summary, ¿ya? Y esto tiene que ser así. Aquí tienen que fijarse de que cuando ese número está ahí, ese número tiene que ser igual a la cantidad de grupos menos 1. Tenemos 3 grupos, 1, 2, 3, menos 1, 2. Perfecto, ¿ya? Entonces ahí tenemos seguridad de que lo que estamos haciendo. Porque cuando no es como factor, aquí tira lo que es un modelo lineal. Y ese es harina de otro costal. Nos fijamos en el PR, la probabilidad de mayor que F, ¿cierto? Y nos marca un 0,082. Recuerden que acá lo que estamos evaluando es H0, que las medias son iguales, versus las medias son hay alguna media distinta de otras medias de otro grupo, ¿ya? Y por lo tanto aquí nos está diciendo que vamos a hacer esto mejor ahí, ya. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo básicamente es H0, que el promedio de 1 es igual al promedio de 2, es igual al promedio de 3, versus H1 existe un promedio sub I distinto de un promedio sub J, ¿ya? Entonces, como el SIG, ese es el SIG es menor que alfa, entonces se rechaza H0 o no se puede aceptar, que es el lenguaje formal, no se puede aceptar H0, por lo tanto existe grupos que difieren unos de otros. ¿Qué grupos? Es lo que tenemos que nosotros averiguar, ¿ya? Ahora, como nos está diciendo que rechaza, entonces vamos a averiguar dónde está la diferencia. Si aquí se aprueba, si ahí se aprueba, es decir, es mayor que 0,05, entonces todos los grupos son iguales y llega hasta ahí, ¿ya? No hay ninguna diferencia que buscar, ¿vale? Entonces, no, ya, ya, vamos a irnos por acá. Luego, ¿sí? Tenemos que ver qué prueba POSOC que la que aplicamos. Entonces tenemos el SNK, el HCD, Chefe, Duncan, LSD. El HCD tiene variadas tipologías, pero este es el test de ataque y este es el que yo voy a ver. Miren, fíjense cómo están los promedios. Aquí, aquí básicamente yo podría pensar de que estos son sumamente parecidos. Estas son las medianas en realidad, ¿ya? Pero estos son como los que se comportan más o menos parecidos y este se comporta un poco diferente. Como todos son normales, entonces recuerden que la mediana es igual a la media, la mediana es igual a la media, la mediana es igual a la media porque son todos normales, ¿ya? Y por tanto hay simetría, a pesar de aquí no se ve, pero eso es lo que nos está indicando, ¿ya? La prueba de normalidad. Por lo tanto, esta media va a diferir de esa y de esa, ¿ya? Ahora tengo que buscar la prueba, ¿ya? Así que voy a aplicar el Takei, que es esa función, el plot, porque necesito que me haga un dibujo de los promedios, ¿ya? Lo giro y aquí está la diferencia. Entonces, analizo, miren, aquí está, me dice HSD test, ¿sí? Básicamente, y me está diciendo que, fíjense aquí abajo, ya, mínima diferencia significativa, eso es lo que hace. El promedio
del grupo 3, el promedio del grupo 2 y el promedio del grupo 1. ¿Ya? Entonces, cuando salen estas dos letras que son iguales, entonces está diciendo que este grupo se parece a este grupo. ¿Ya? Y este es el que difiere. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que grupo 3 y grupo 2 puedo considerar los que son iguales, y el que tiene, en este caso, menor algo, sería el grupo 1. ¿Cuál es mejor? Va a depender de la pregunta y va a depender del contexto de la variable, digamos, ¿ya? Si fuese en tiempo, a lo mejor este sería mucho mejor. Si fuese en costo, a lo mejor este sería mucho mejor. Si fuere índices de trabajo, entonces a lo mejor estos serían mejor. ¿Sí? Va a depender del contexto de la variable. ¿Ya? Existen otros métodos que va a depender de otras librerías, pero aquí está el PostSoc, la prueba PostSoc TGH, ¿sí? Con también el método Tokey, que hace exactamente lo mismo, pero tiene una salida distinta. Y aquí ustedes se fijan, ahí está, vamos a ver con el láser. Está muy oscuro el láser ahí, pero vamos a hacer acá, ¿no? ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, está el P, que es el P-value, ese específicamente, este P es el SIG, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia entre el grupo H1, grupo 2 es igual al grupo, perdón, es distinto que el grupo 1, es H0, el grupo 2 es igual que el grupo 1, ¿ya? Perdón, ahí me equivoqué. Vamos a... Es distinto que el grupo 1. Entonces, si ustedes se fijan, aquí es 0,02, entonces menor que alfa, mayor que alfa. Entonces, 2,1 son distintos, 3,1 son distintos, ¿sí? Y 3,2 son iguales. Entonces, este es distinto, este es distinto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 1 es el que difiere de los otros dos. Así como está en el gráfico. Bueno, esto ayuda, pero esta es la tabla de decisiones. ¿Ya? Y en el caso, ustedes pueden aplicar en el caso si les saliera que son heteroscedásticos, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, la prueba Bartlett, rechazan la prueba Bartlett, entonces aplican el James Howell y básicamente va a aparecer, si ustedes se dan cuenta, va a aparecer más o menos lo mismo. ¿Ya? 2,1, 3,1 y 3,2. Si ustedes se fijan, aquí hay una variación en el valor: 3,045, 3,05, 3,125, 3,10, 0,079, 0,08. ¿Ya? Fíjense, 2.1, 2.7, 3.1, 2.4, menos 13.4, menos 13.9. ¿Ya? Entonces aquí hay algunas diferencias que la establecen en función de cómo se calcula. Por eso vale la pena aplicar correctamente. ¿Ya? En este caso, Takei es una buena alternativa para el PostSoc homoceástico, y James Howell es una buena prueba para grupos heteroceásticos. ¿Ya? Eh, Espero que les sirva, ¿sí? El análisis. No duden en contactarme a través del grupo, o sea, a través de las consultas en YouTube. Eh, ¿Cierto? Y cualquier cosa yo les puedo hacer un video o podemos conversar por Discord. Tengo ahí un espacio en Discord. También podemos hacerlo por Zoom si necesitan algo en específico. ¿Ya? Que les vaya bien y que tengan un feliz año nuevo y que sea mucho mejor que este año que estamos viviendo lleno de pandemia. Salud y prosperidad, diría nuestro amigo Spock.